Saludos, estimados amigos, soy Diego Salgado, estamos en Quito Capaz, en todas las redes sociales, hoy por hoy transmitiendo desde Enclave, que estamos en Facebook. Es miércoles 13 de agosto de 2025 y vamos a tener una conversación muy importante con un invitado especial, amigo de esta casa. Volvemos en segundos. Estamos de regreso y como les había anunciado, un invitado especial, amigo de la casa, él es el concejal Andrés Campaña. Andrés, bienvenido, qué gusto tenerte aquí. En esta mesa, claro, tenemos que hablar de los problemas de Quito, concejal de Quito que está haciendo su trabajo y voy a leerte textualmente. Por segunda vez el Metro de Quito intenta contratar el mantenimiento más clave del sistema, del sistema. ¿Qué pasa con el mantenimiento? O más bien, te pregunto, ¿cómo funciona la parte administrativa del Metro de Quito? Entiendo que existe un directorio, hay una presidenta del directorio, una distinguida ejecutiva quiteña, Verónica Sevilla, pero también hay un gerente del metro. Entendería yo que el directorio es más bien privado, pero hay la parte estatal, pública, que responde a la administración municipal. Aclárame eso, por favor. Querido Diego, siempre un gusto poder compartir los micrófonos contigo. Un saludo muy especial a la audiencia de este medio de comunicación importante que se está abriendo paso. Enhorabuena. El Metro de Quito primero es la obra de infraestructura más importante de la ciudad y del país. Y del país, claro. Son una inversión de más de 2.100 millones de dólares. Y el Metro de Quito ciertamente es un sistema muy complejo. El Metro de Quito primero es una empresa metropolitana pública, por lo tanto depende del municipio. El directorio está conformado por el presidente, siendo el alcalde Pavel Muñoz, y evidentemente a eso se suma su director administrativo financiero, su director de planificación, el secretario de movilidad, es decir, son gente de su exclusiva competencia. Esto es importante y de confianza. Esto es importante aclarar porque recordarás tú de que en la primera sesión del Consejo Metropolitano de esta administración municipal se eliminó la participación de los concejales en los directorios de las empresas públicas, de tal forma que todos los directorios los preside el alcalde y finalmente está integrado por sus subordinados, lo cual le hace exclusivamente responsable de lo que sucede en las empresas públicas. Ahora, el Metro de Quito como tal, la empresa metropolitana, lastimosamente se ha convertido en una especie de administradora de contratos. Porque en medio de este sistema complejo teníamos un contrato con el constructor, teníamos un contrato con el fabricante de los trenes, y luego hubo una consultoría que mencionaba que la operación y el mantenimiento de los trenes y del todo el sistema, digamos, del Metro de Quito debía ser uno solo. Como se suele tener esta mala costumbre que se hacen consultorías y luego se hace tabla rasa de lo que dice la consultoría, finalmente se les ocurrió la brillante idea de separar lo uno y lo otro. Y hay un operador que es un consorcio franco-colombiano, Transdev Medellín, que es el que preside Verónica Sevilla. Este consorcio está contratado para operar el Metro de Quito. Este es un contrato que le cuesta a la ciudad más o menos 2,5 millones por mes. Entonces es un contrato significativo. Ahora bien, este es uno de los primeros elementos. El otro elemento es el que tiene que ver con el mantenimiento preventivo y correctivo. Y ahí el tema ya se vuelve mucho más engorroso, porque el Metro de Quito necesita al menos 10 tipos de contrato de mantenimiento preventivo correctivo.
De estos 10 tipos de contrato de mantenimiento preventivo correctivo, al día de hoy existen 8. No existe un contrato que tiene que ver con el mantenimiento de la señalización ferroviaria, que feneció el 9 de mayo, pero que como suele ser ya frecuente en mala hora, esperan que fenezca el contrato para recién ponerse a iniciar el proceso de contratación. Entonces ahí hay una primera dificultad. Sin embargo, este contrato termina siendo un contrato menor a comparación del principal contrato que tiene que ver con el mantenimiento preventivo correctivo de la infraestructura, superestructura, sistemas electromecánicos y sistema de telecomunicaciones. Este contrato es el que tiene que ver absolutamente con todo lo que significa túneles y carriles del Metro de Quito. Entenderás tú de que esa es una parte sustancial. Señalización ferroviaria es importante, pero no tanto como el estado de los túneles y de los carriles. Entonces, este es un tema que hasta el 31 de diciembre estaba a cargo de la empresa Acciona, del consorcio Acciona, CL1, que fue el constructor. El 31 de diciembre feneció el contrato del constructor y a partir de eso nos quedamos sin el mantenimiento preventivo correctivo de este importante ¿Cuánto tiempo componente? ya no tenemos? Desde el 1 de enero. Ahora bien, en esta oportunidad sí se llevó a cabo un proceso paralelo para poder realizar la contratación del mantenimiento. En agosto del año pasado se subió al portal de compras públicas un proceso de mantenimiento para 1.800 días por un monto de $55 millones. Hubo 2 participantes, un consorcio mexicano, ASH, y la empresa Acciona, que es la empresa constructora. La empresa constructora valoró que el costo del mantenimiento es más de $100 millones. Este consorcio mexicano valoró que el precio del mantenimiento sería de $35 millones. Como tú bien conoces de leyes y sobre todo del Sistema Nacional de Contratación Pública, se adjudicó en enero a la oferta más económica, que era de este consorcio mexicano ASH, de $35 millones. Pero también era llamativo que si había un presupuesto referencial de $55 millones, ¿cómo se bajaron a 35? Como el hecho de que se reduzca de esa forma significativa el monto significaba de que existía más riesgos de incumplimiento, el momento que el consorcio ASH tenía que obtener una garantía para su trabajo, evidentemente ninguna institución quería darle la garantía. Y como no querían darle la garantía, no podía presentar y finalmente no pudo cumplir con sus obligaciones, lo cual conllevó a que a inicios de febrero se declare desierto el proceso y se le declare adjudicatario fallido al consorcio mexicano ASH. Hoy se volvió a realizar todos estos meses el proceso de la etapa preparatoria del proceso de contratación pública. Y fruto de ese proceso se elabora un estudio de mercado. Este estudio de mercado dice el precio del mantenimiento preventivo correctivo es de $74 millones. Ahora, nos llama la atención porque evidentemente el estudio de mercado del año pasado era de $55 millones y ahora resulta que el estudio de mercado es de $74 millones. ¿Cómo es que en un año se incrementa casi $20 millones? Y luego yo mencionaba, el contrato estaba previsto para 1.800 días. Este contrato está previsto para 1.500 días. Entonces, finalmente queremos pagar más por menos tiempo de servicio. Se ha postulado en esa forma en el Sistema Nacional de Contratación Pública. Estamos esperando que se presenten las ofertas y seguramente se adjudicará la oferta más económica, pero estos primeros elementos nos llaman la atención. Sí, y llama la atención todo lo que nos cuentas, pero ¿qué dice la administración sobre este tema? Es decir, porque sí llama la atención que tengas una propuesta mexicana de $55 millones en un inicio, que se baja a 35, luego tienes una propuesta de la española Acciona de $100 millones, obviamente descalificada
por costos, luego se declara desierto el proceso y el nuevo estudio de mercado tiene 19, si es que las matemáticas no me fallan, 19 millones de dólares más y en tiempo de ejecución 300 días menos, sí, un año menos. Así es. ¿No es cierto? ¿Y qué dice la administración sobre esto? Porque, digamos, ya salió a una explicación que habrá que investigar o profundizar, de que las bicicletas no son las caras, sino que todo el sistema de bicicleta pública es el que cuesta no sé cuántos millones de dólares a los quiteños. Ahora, ¿cuál es la explicación para que en el estudio de mercado se incremente? ¿Se olvidaron algún componente importante para el mantenimiento de vías y vagones? ¿O qué pasó? Lo que argumenta de forma pública en varios medios de comunicación los responsables de Metro de Quito es que no es lo mismo dar un mantenimiento de un metro que tenía el año pasado, estaba en su primer año de recorrido, que ahora un metro que ya cumple su segundo año, que evidentemente al encontrarse en su segundo año, los problemas tanto de carácter preventivo, tanto de carácter correctivo, van a ser mayores. Hay cierta razonabilidad en aquello, sin embargo, yo insisto, me parece que de un año al otro un aumento de 20 millones de dólares 50% de aumento, ¿no? es elevado. Pero lastimosamente, querido Diego, no es la primera vez que pasa aquello. De hecho, también pasó algo muy similar respecto al mantenimiento de los trenes, que además con una particularidad adicional. En este proceso es un proceso, en un concurso que está abierto. En el caso del mantenimiento de los trenes se hizo a través de proveedor único. El fabricante de los trenes es la empresa CAF. Y esta empresa CAF, que fabricó los trenes, finalmente cuando fabrica los trenes menciona un costo de mantenimiento. Un costo de mantenimiento que era de 13 millones de dólares por 5 años. Yeah. En función de ese compromiso de la empresa CAF, se levantó un proceso de contratación por 13 millones de dólares para los 5 años. Y resulta que la empresa CAF, que es el proveedor único, entre comillas, y el fabricante, ¿no? Porque es el fabricante, decide no participar y después les dice, señores, el mantenimiento ya no son 13 millones de dólares, son 35 millones de dólares. Y la administración hizo una mediación y luego de esta mediación finalmente hicieron un segundo proceso de contratación, nuevamente a través de contratación directa, y finalmente el contrato fue adjudicado por 35 millones de dólares, ya no por 5 años, sino por 4 años, 4 meses. ¡Qué barbaridad! Entonces, eso refleja que los estudios de mercado no están siendo correctamente diseñados. Eso refleja además de que nosotros estamos permitiendo de que se consoliden monopolios que lastimosamente hacen lo que les da la gana con nuestra ciudad. Me dejas realmente con muy poquitas palabras. ¿Cómo entender esto que estaba sucediendo con los recursos de los quiteños? Primero, ¿por qué la decisión no ha sido tuya, por supuesto, pero una persona que está ahí, que está haciendo su trabajo, que está investigando, ¿por qué pensar que la operación se la separa con el mantenimiento cuando Dios no quiera algún problema mayor en el metro de Quito? ¿A quién le vamos a culpar? ¿Al que opera o al que mantiene, entre comillas, el sistema? Yo creo que eso no es muy práctico, ¿no? Es decir, no soy técnico en nada, peor en el funcionamiento del metro, pero se me hace lógico que si yo compro en la casa una marca X de vehículo, digamos, cierto es, puedo ir donde los mecánicos que están cerca y que a lo mejor no son los certificados en esa marca, pero siempre la garantía va a estar ligada al mantenimiento en los talleres mecánicos de la marca que adquirí. Esa es mi lógica, eso se debe entender.
se me hace incluso más fácil. Tal vez no es más barato, tal vez, en el caso de los vehículos, pero en algo tan sensible como es el funcionamiento del sistema masivo, o perdón, sí, pues del sistema del metro. ¿Por qué se dio esta decisión? Primero, para irlo entendiendo. Bueno, ahí hay dos temas que es importante que tú conozcas. En efecto, he mencionado en la parte introductoria de mi intervención, existía una consultoría que decía la operación y el mantenimiento tiene que hacerla uno solo. Precisamente porque además de estos conflictos, de tener a varios actores en la mesa sentados, también es complicado tener que levantar contrato por contrato de cada uno de los componentes del sistema. Mencionaba, son 10 tipos de mantenimiento. Entonces necesitamos 10 tipos de contrato de mantenimiento, más el del operador, etcétera, etcétera. Entonces, ciertamente lo lógico hubiera sido que se contrate operador y mantenimiento en uno solo. Y esto ciertamente ha generado ya conflictos. Ahora, también es importante mencionar ya respecto, por ejemplo, sobre todo en el caso de la empresa CAF, que es la fabricante de los trenes, que ahí se planteaba un debate que es el que tú mismo realizas, y es, yo puedo comprar un vehículo Toyota y me puedo ir a Casavaca. Y en Casavaca seguramente me van a dar una atención que está certificada, o puedo ir a otra mecánica y evidentemente también pueden atender, pero no va a ser bajo los mismos estándares. Claro, no corre la garantía, supongo, ¿no? de Casavaca. Hay ese tema. Y otras personas como tú mencionan el tema de la garantía, pero aquí hay un tema que es necesario conocerlo. Cuando los trenes comenzaron a funcionar, no tenían garantía, ya no tenían garantía. Los trenes de Metro de Quito... Ya no tenían porque se había caducado, ya sabía o nadie caducado. Contrató con garantía. Fíjate tú la gravedad de estos temas que no han llegado a ser aclarados y estableciéndose las responsabilidades del caso. Los trenes de Metro de Quito llegaron en el año 2021. Y los trenes del Metro de Quito presentaban en el año 2021 algunos elementos que no había habido el cumplimiento en su integralidad por parte de CAF. Eso significó que la empresa Metro de Quito en el año 2021 dijo, yo no le voy a recibir los trenes. Sin embargo, CAF hizo uso de una figura que está contenida en la ley, pero que no es la más adecuada, que es de la entrega ficta. Fueron los trenes a entregarle a un notario público. Y una vez que le entregaron a un notario público, comenzó a correr el plazo de las garantías, que era de 2 años. Otro hecho llamativo, porque cuando uno compra un vehículo, le dan una garantía de al menos 5 años o 100.000 kilómetros de recorrido. Resulta que compran 18 trenes por $183 millones y la garantía era de apenas 2 años. Entonces, comenzó a correr el tiempo y la garantía feneció en octubre del 2023. Perdón, esta adquisición se dio... ¿En qué administración? En la administración de Mauricio Rodas, en el año 2014. También se adquirió ahí. Se había comprado durante esa administración. Y se recibe... En el 2021. Que estaba... O mejor dicho, no se recibe en el 2021. Pero llegaron y se hizo esta entrega ficta ante un notario público. La garantía fenece en octubre del 2023 y el inicio de las operaciones comerciales de Metro de Quito es el 1 de diciembre del 2023. Es decir, que cuando inició el funcionamiento de las operaciones comerciales, no teníamos ya la garantía. Entonces, este es otro elemento que nos debe invitar a fiscalizar, evidentemente, y ojalá en algún momento establecer las responsabilidades de quienes permitieron todos estos problemas que a la larga también han acarreado un sinnúmero de inconvenientes en Metro de Quito. Yo creo que estás haciendo un trabajo muy importante que te corresponde como concejal de Quito, el fiscalizar una obra o un recurso tan importante que nos ha costado no solamente a quiteños, sino a todo el Ecuador más de $2.000 millones, más el costo de la operación, más el costo del mantenimiento, pero no está claro de acuerdo a lo que nos estás contando. Siento que dentro del Consejo en este tema estás solo. ¿Es así?
Yo me he caracterizado por ser uno de los que más ha fiscalizado a Metro de Quito. Hay un grupo de colegas concejales de los cuales he recibido apoyo y de los cuales también ciertamente tengo que reconocer que cada uno de ellos ha fiscalizado distintos componentes de Metro de Quito. Somos más o menos 7 concejales que ejercemos una voz crítica. Sin embargo, lastimosamente, somos 22 integrantes y finalmente el alcalde y su mayoría de 15 votos se terminan imponiendo y muchas veces no han permitido que estos procesos de fiscalización avancen. Yo estoy absolutamente consciente que la mayoría la tiene el alcalde, y además el alcalde debería reflexionar y pensar que él no adquirió los trenes, los vagones, y tampoco es culpa de él el que haya recibido un tren funcionando, un metro funcionando sin garantía. Él debería permitir, abrir pues la información para el grupo de 6, 7 concejales, y más bien se me ocurre, mi estimado Andrés, el que deberíamos organizar un evento en donde los 6 o 7 o los que sean concejales con tú a la cabeza, pues nos expliquen a la ciudadanía, porque no puede ser que nosotros simplemente dejemos pasar, escuchamos por una, se nos va por la otra, acabé la entrevista y no ha pasado aquí absolutamente nada. Yo creo que eso sería de mi parte y de parte de este espacio de Quito Capaz, sería absolutamente irresponsable. Tenemos que buscar la manera de que se transparenten las cosas. Estoy seguro que el señor Contralor tendrá algo que decir, estoy seguro que dentro de la auditoría del municipio, a pesar de que, claro, responderá la administración. Yo fui parte de algo que se llamaba Quito Honesto. ¿En dónde está Quito Honesto? Sería importante que Quito Honesto, que fue creado, no me acuerdo si por la administración de Paco Moncayo o la del señor Barrera, pero fue justamente para acompañar, para investigar, para profundizar en donde existan sospechas de malos manejos. Pueden ser administrativos, pueden ser técnicos o corruptos, ¿no es cierto? Yo no me estoy adelantando a calificar, ni mucho menos, y tú tampoco, has sido muy respetuoso. Pero yo creo que aquí estamos hablando de, primero, la seguridad de cientos de quiteños que utilizan el sistema día a día, por fin, después de no sé cuántos años. Entonces, creo que deberíamos arrimar el hombro y encontrar alguna herramienta de que ustedes puedan levantar su voz, dar las explicaciones técnicamente y que los ciudadanos estemos atentos, y a quienes nos interesen, pues profundizar en la opinión, en el debate y si es que es necesario, en el señalamiento de culpables, si es que es del caso corruptos, si es que es del caso poco eficientes, en fin, pero los quiteños tenemos que despertar en este tipo de temas. Ciertamente, yo saludo tu iniciativa, querido Diego. De mi parte, toda la apertura, de hecho también es una apertura que la hemos podido coordinar con otros actores. Fíjate tú, por ejemplo, que el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, ellos han realizado un seguimiento permanente desde la fase en la cual se diseñaron las consultorías para la primera línea del metro de Quito. Entonces tienen también un sinnúmero de información que nos ha permitido ir conociendo y de alguna forma desenredando esta maraña de esta intríngulis tan compleja que es Metro de Quito. Y evidentemente la voluntad de seguir informando a la ciudadanía, porque hay dos cosas que son importantes. Una, cuidar el patrimonio. Insisto, Metro de Quito es la mayor obra de inversión de la ciudad y del país. Son 2.100 millones de dólares que salieron de nuestros bolsillos, de los bolsillos absolutamente de toda la ciudad. Y luego también, pues, de por medio está la seguridad de quienes utilizamos el Metro de Quito. Por supuesto. Entonces, son estos elementos que tienen que estar presentes. Yo lo que también me he caracterizado es por ser muy frontal y he hecho varios cuestionamientos, sobre todo en el ámbito de la transparencia. Y yo, por ejemplo, he cuestionado mucho, y te soy muy sincero, el papel de Quito Honesto, porque hemos llegado a ver cosas que, francamente, me han desbordado en mi entendimiento. Quito tiene un grave problema.
que son las vallas publicitarias ilegales. Quito tiene 1.100 vallas publicitarias, de las cuales 900 son ilegales. ¡Qué barbaridad! Hay denuncias que se ha presentado a Quito Honesto. Y Quito Honesto, luego de recibir estas denuncias, realiza una campaña de comunicación en la lucha contra la corrupción y pauta en vallas publicitarias ilegales. Entonces, ¿quién preside? fíjate, Bueno, es el alcalde, perdón que te corte, es el alcalde, pero ¿quién más participa? Porque antes yo en lo personal fui representante de los gremios de la producción de Quito ante Quito Honesto. Había un representante de las universidades, un representante, si no me equivoco, el Colegio de Ingenieros o la Cámara de la Construcción, no recuerdo bien, y claro, el representante del alcalde de turno. ciertamente, Quito Honesto sí mantiene su composición de algunos representantes de la sociedad civil, pero lo más importante es que quien dirige Quito Honesto es finalmente el representante del alcalde. Entonces también ahí hay un tema de rediseño institucional, porque resulta, si es que yo voy a nombrar a quien me va a controlar a mí, entonces realmente creo que poco podemos esperar. Entonces, todos estos elementos son indicadores de que es necesario un recambio institucional del municipio tal y cual como está hoy bosquejado. ¿Sabes cómo se llama la persona que está presidiendo Quito Honesto? No recuerdo el nombre en este momento, pero lo que te confirmo es que es el delegado del alcalde, claro, es nombrado por el supuesto, alcalde. Entonces, por supuesto, ciertamente es complejo que tú nombras a tu controlador, entonces claro. va a ser... Sí, pero digamos, no es el tema de defender ni mucho menos a Quito Honesto, pero en la época nuestra presidía el representante, el alcalde Barrera, si no me equivoco, pero los otros miembros éramos absolutamente independientes, y en mi caso yo tenía que responder no solo a la Cámara de Comercio de Quito en ese entonces, a quien me debía, sino a algunos gremios más. Entonces era muy complicado que estas corporaciones de la sociedad civil, por identificarlas, permitan que se hagan las cosas, y peor, las malas cosas desde una entidad en donde están representados. Entonces, me voy a preocupar de investigar quién está en Quito Honesto, y por supuesto, ojalá nos acepten una invitación. Normalmente la gente de la administración del señor Pavel Muñoz no nos aceptan invitaciones, no sé, seguramente les caigo mal, pero en todo caso no es cuestión de empatías o no, sino de venir a informar. Eso es el la obligación público, el funcionario, la obligación. La rendición de cuentas es fundamental. Estaba viendo yo también fechas para proponerte que hagamos este evento, que nos cuenten ustedes que han investigado, tú que has investigado, a un grupo de ciudadanos, a todos los que avancemos en la sala, que definamos obviamente a los medios de comunicación, y que se sepa qué está pasando con el metro, porque así como varios temas también son de alguna manera un tabú. Estoy pensando en cuánto mismo recoge, recolecta, cobra por concepto de tasa de seguridad el municipio de Quito. Unos hablan de 10 millones, otros hablan ya de 15 millones. ¿Sí? Entonces, 15 millones es la cifra más cercana. ¿Qué está pasando con eso? Pues la última vez que yo supe, compraron unas cámaras de reconocimiento facial que no servían para nada, deben estar por ahí, no sé si en alguna casa de un exalcalde o en dónde, ¿no? Embodegadas seguramente, pero no existían. Y para terminar, me dejas muy inquieto, de verdad, muy preocupado. Para terminar, oigo algunos concejales, con justa razón, no es una crítica ni mucho menos, que están pensando ya en una futura candidatura. Sobre todo a uno que otro les he escuchado el querer probar con una candidatura para la alcaldía de Quito. ¿Estás dentro de ese grupo? ¿No estás dentro de ese grupo? ¿Cuál es tu futuro? Bueno, yo me alegro mucho de poder servir a la ciudadanía, es lo que me gusta,
Hoy por hoy estamos concentrados en cumplir nuestras funciones de concejales, a la cual he asumido con la mayor compromiso y las mayores fuerzas posibles en lo que he podido aportar a la ciudad. Todavía faltan 2 años para las elecciones. Creo yo que el próximo año será un año de ciertamente decidir, de definiciones, de ver si se asumen nuevos retos, pero hoy por hoy todavía es un tanto prematuro. Sin embargo, con mucha sinceridad, yo suelo decir, y tú lo conoces bien, querido Diego, nosotros los políticos que nos gusta servir, a mí, por ejemplo, me encantaría ser presidente de la República para servir a más gente, pero evidentemente también va de la mano con un sinnúmero de condiciones que habrá que ver el escenario político, más aún en un escenario de polarización como el que vivimos hoy en día, y evidentemente en función de aquello y del trabajo que uno haga, tomar la decisión en su momento. Andrés, eres muy joven y estás demostrando capacidad, estás demostrando amor por la ciudad, estás haciendo un trabajo importante desde mi particular punto de vista. Yo lo único que tengo que pedirte es que sigas adelante. Por supuesto, vamos a ver qué pasa el próximo año, seguramente habrá sorpresas. Sí, no sé si se mantenga esa polarización. Entiendo que te refieres al correísmo versus el novoísmo. El correísmo bastante débil, sin embargo, las últimas administraciones han sido de esos, ¿no? El señor Yunda 21.4, el señor Barrera con algo parecido, el señor Muñoz con 24, si no me equivoco, por ciento. ¿Qué pasa en la prefectura de Pichincha con la señora Pavón, que se ha repetido y ya no puede ir a la reelección? Y sobre todo hay 3, 4 concejales jóvenes que creo yo deben mantenerse trabajando por la ciudad. Así es que, Andrés, lo que decidas, vamos a estar siempre pendientes y en todo caso seguro que te apoyaremos desde aquí, desde estos micrófonos. No estoy comenzando la campaña, pero es la tuya. Que no se comprenda así, pero hay que reconocer a quienes están haciendo una buena labor. Desgraciadamente el tiempo siempre nos gana. Hay muchas cosas que quisiera conversar, Andrés, pero como amigo de la casa, pues serás invitado, convocado, requerido pronto, siempre por hablar de Quito, siempre para hablar de la provincia de Pichincha, siempre en Quito Capaz. Yo soy Diego Salgado y les despido, Andrés. Muchísimas gracias a la audiencia, a quienes nos observan, y gracias a ti, Diego, por la apertura. Y de igual forma, están totalmente invitados también para visitarnos y poder también hacer una transmisión desde nuestro lugar de trabajo. Sí, está pendiente esa. Muy pronto te golpearemos las puertas, así es que nos seguimos viendo. Muchas gracias. Es un hasta luego nada más. Gracias a todos nuestros seguidores, estamos en Quito Capaz, todas las redes sociales. Esto se transmite, este programa se transmite a través de Enclave EC en Facebook, miércoles 13 de agosto, y nos vemos en la siguiente entrevista. Muchísimas gracias y hasta pronto.